Listo. Perfecto. Bueno, voy a comenzar para que podamos aprovechar completamente el tiempo que tenemos. Buenas tardes a todos, Hanukkah Sameach. Bienvenidos al último día de Hanukkah, en el que vamos a tener a un invitado muy especial, al guía experto Oren Sapir, que ya lo conocemos de la historia de la destrucción de Jerusalén en Tisha B'Av cuando estuvo con nosotros. En ese momento lo vimos en un aspecto físico diferente, justamente por los días en los que nos encontrábamos. Quiero darte la bienvenida, gracias por estar con nosotros, y me gustaría decirle a todo el público que nos está observando en este momento que es muy importante y muy relevante para cada uno de nosotros conocer la historia de nuestro pueblo. Lo más fácil es acercarse a aprender una Hanukkiyá y bailar alrededor de la Hanukkiyá y comer sufganiot y bailar y cantar. Y es hermoso, es entretenido, es divertido y no deja de ser importante. Pero es muy importante que todos esos festejos vengan acompañados con un conocimiento pleno de la historia. Cuando conocemos la historia podemos concluir todo tipo de reflexiones correctas, atinadas, acerca de qué provocó que sucediera en nuestro pueblo lo que sucedió, para no volver a repetir, para mejorar, para desarrollarnos de manera que no permitamos que vuelvan a suceder ese tipo de catástrofes, de desastres dentro de nuestro pueblo. Oren nos va a ilustrar durante esta hora, nos va a ampliar nuestro conocimiento. Yo los quiero dejar en sus manos ahorita. Solamente quiero decir un punto. Para mí, uno de las reflexiones más importantes, más centrales y más fundamentales del conocimiento de la historia de nuestro pueblo, especialmente relacionado con Hanukkah, es que el responsable de haber traído estas desgracias a nuestro pueblo somos nosotros mismos. El que lea de nuestra historia se va a dar cuenta que todas las incursiones de pueblos ajenos a nosotros, sean los babilonios, sean los persas, sean los griegos, sean los romanos, sucedieron en épocas de fragilidad interna, cuando había fragilidad en nuestro pueblo, cuando había división, cuando había discusión, cuando había gente de nuestro propio pueblo dentro de nosotros que se encargó por consideraciones egoístas o por intereses personales o por búsquedas de poder, de dinero, etcétera, etcétera, se encargó de dividir a nuestro pueblo, se encargó de debilitar nuestra unión, de debilitar a nuestra nación, a nuestra independencia, etcétera, etcétera. Entonces pudieron atacarnos, entonces pudieron abordarnos. Mientras más conocemos la historia, más concientizamos el punto que les acabo de decir. No quiero ampliar más porque quiero que Oren tenga tiempo de ilustrarnos, de ampliarnos. Bienvenido, Oren. El micrófono es todo tuyo. Gracias. Entonces, buenas tardes para ustedes. Para mí es medianoche acá en Israel. Una preguntita. ¿Podemos interrumpirte para hacer preguntas? ¿Verdad? Sí, ningún problema. Pueden preguntar durante todo lo que voy a hablar y mostrar. Entonces, empezamos con ¿a dónde vamos? Vamos a la zona de Israel, a la zona de Jerusalén y a la zona alrededor.
de hace muchos miles de años. Entonces, para eso vamos a ir un poquito más atrás y ver de dónde y cómo todo pasó en la zona. Pueden preguntar cuando necesiten estar bien. Entonces, empezamos con la destrucción del primer templo y la ciudad de Jerusalén. Lo que ven acá en el lado, en la izquierda, es una parte de la fortaleza del muro de la ciudad de Jerusalén de la época del primer templo, hace más o menos 2600 años, y debajo, donde está parando la persona que está más abajo, encontraron puntas de flecha, lo que pueden ver en la foto en el centro, del ejército babilonio. Cuando ellos llegan a la ciudad, atacan la ciudad, empiezan a entrar y quemar y destruir todo. Lo que pasa es las casas están en fuego, y en el fuego encontraron en las excavaciones, en donde había un fuego, pedazos de madera, de sillas o mesas y además que fueron totalmente quemadas. La ciudad está destruida y los que viven en la ciudad, ¿qué pasa con ellos? Con los judíos de Judá que viven en Jerusalén, en la zona alrededor, van al exilio a Babilonia y ahí se sienten debajo de los árboles y lloran, ¿qué pasó a nosotros? ¿Cómo llegamos a esta destrucción? Y ahí quedan muchos años. Irmiao, el profeta que vivía en la época de la destrucción, habla de un día vamos a volver, pero va a durar un tiempo, y ahí están muchos años, y unos 2 generaciones después, llega alguien que se llama Ciro, Koresh, y él da el permiso a volver a casa, volver a Jerusalén, volver a construir el segundo templo en la época de los persios. Conocemos un poco de Megilat Esther y Purim, que es cerca de esta época, y él dice, todos pueden volver a casa y volver a construir el templo y las ciudades, y lo que ven acá arriba es una inscripción de Ciro mismo que pueden encontrar en Babilonia, que habla del reinauguración de la ciudad de Babilonia después de la destrucción que ellos tenían. Lo mismo pasa a Jerusalén y él da el permiso a volver, y a donde vuelven a una zona muy pequeña. Lo que ven acá es los muros de la ciudad que tenemos hoy en día, los muros de la ciudad que se llama la ciudad vieja de Jerusalén. En esa época la ciudad fue muy pequeña, solo lo que está marcado en el amarillo ahora. Esta es la ciudad de Jerusalén que ahí vuelven. En total, para entender el tamaño, del norte al sur, de arriba a abajo, es menos de 1 kilómetro, y el ancho es 200 metros en total, algo muy alarguito y pequeño. Esa es la ciudad de Jerusalén que ahí vuelven todos. Se agrandó y se cambió mucho la ciudad de esa época, hace más de 2000, más o menos 2500 años. Pero además, en esa época de los persios, lo que tenemos es, no tienen independencia total, son una zona pequeña de la reina enorme de los persios. En Megilat Esther hablamos de 127 medinot, que son zonas en la reina enorme, y somos uno de los muchos demás, algo muy pequeño, pero tenemos la autonomía, el templo, que los judíos deciden qué hay, quién entra y cómo funciona, algo muy pequeño, religión, que los persios no les importa a ellos qué exactamente pasa. Si los impuestos llegan, no necesitamos más. Una precisión, no decimos los persios, decimos los persas. ¿Persas? ¿Perdón? Persas. ¿Perdón? Sí, no, es entendible, nada más para que... ¿Perdón? Para no sabía. precisar. Bien. Lo que ven acá es una moneda de esa época. Puede ser que lo conocen, a la moneda. Ese es el otro lado. Y lo que pueden ver son 3 dibujitos que están en el lado. Son 3 letras, Yud, Hei y Dalet, que juntos, de eso que tenemos el nombre de Yehudá, de Judá, de la zona de esa época. Y pueden ver acá la ciudad más nueva de Jerusalén, que está agrandándose alrededor de la zona vieja, pero en esa época fue muy pequeña. Y esto es el shekel,
que usamos hoy en día, pueden ver que tiene también el flow de arriba y las tres letras, Yud, Hei y Dalet, del otro lado. Eso es ayudándonos a conocer la historia de Israel con Esas las monedas que letras, tenemos. ¿en qué idioma están? ¿O en qué idiomas? Las letras son en hebreo, pero son las letras hebreas antiguas. Durante la época del Segundo Templo, de la época de Ezra y Nehemías, empezaron a cambiar las letras que usaban en cada día normalmente, y por eso nosotros ya no usamos exactamente estas letras, son parecidas, no exactamente lo mismo, y durante los cientos de años de la época del Segundo Templo, de a poquito ya no lo usan a estas letras más, solo en cosas muy, muy especiales, en las monedas, pero no en escribir algo normal. Por ejemplo, en la Torah que conocemos de Qumran, de la zona del Mar Muerto, ya la mayoría de los rollos de la Torah que tienen ahí son en las letras que usamos hoy para la idioma hebrea, y de a poquito, unos cuantos todavía usan lo más antiguo. Eso es lo que podemos ver acá. En las monedas no sabemos por qué siguieron usar estas letras también durante todos los años del Segundo Templo. Entonces, moneda pequeña, algo muy, muy chiquitito, solo para entender el tamaño, es menos de 1 centímetro en el diámetro de la moneda. Entonces, esta es de la época de los persas, y lo que tenemos ahora es un templo, pero la mayoría de los judíos, ¿dónde están? Muchos todavía están en Babilonia, y otros se mudaron en todo el mundo de esa época. Otra vez, en Megillat Esther, 127 países o zonas son de Hodu a Kush. Hodu es después de Irán, hoy la zona que llega a la India y hasta África de esa época. Entonces hay muchos judíos que no viven en Israel, viven en todos lados de esa época, y también de a poquito van a llegar a Turquía de hoy en día y al sur de Europa. Y ahí llega Alejandro de Macedonia, y él sale hace 2300 años y poco a conquistar la zona persa. Él sale, esto es un dibujo de él, de una de las guerras que él tenía, y él empieza a conquistar todo, viajando todo el mundo, y en todos lados hay una Alejandría, y otro más, hay 14 de esas ciudades que él fundó. Así dice: llegué, gané y quedo acá. Y cuando él viaja en la zona que estoy mostrando ahora con el mouse, pueden ver, a la zona de Israel, él va cruzando la zona al lado del mar, llega a Egipto, conquista el norte de Egipto y vuelve. Durante la ida, quizás durante la vuelta, no sabemos, cuando él está caminando al lado del mar y Jerusalén está más arriba en las montañas, llegan los judíos de Jerusalén, bajan así a la zona del mar y agradecen al nuevo rey que llegó, a Alejandro, y dicen a él: nosotros lo vamos a hacer, lo que necesitas, lo que pedís. Nosotros seguimos contigo como tenías los persas antes, ahora los griegos. Él dice: hoy, ¿quién son? Somos los judíos de Jerusalén, de la montaña. Y él mira al que está caminando primero y dice: yo vi a él en mis sueños de noche antes de ganar las guerras que salía a ganar, y él es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Eso es como dicen nosotros qué pasó cuando llegan los griegos a esta zona. Así dice en el Talmud, muy interesante. Josefo Flavio, el historiador judío, habla de algo muy, muy, muy parecido que pasó, pero además hay algo que pasó, y esos son los Shomronim, los samaritanes que viven en la zona de Samaria, más al norte de Jerusalén, y ellos vienen también a agradecerle y decir bienvenido a Alejandro, y ahí podemos saber que hay vecinos en la zona que no son judíos, que también viven en la zona alrededor de Jerusalén y Israel, y lo que pasa para ellos en esa época es muy, 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 muy interesante. Los griegos dicen: tienen una vida, tienen los costumbres,
ustedes siguen adelante como fue antes, ahora está bien también. En la zona del centro de Irak, Irán de hoy en día, falleció Alejandro, muy joven, tenía 30 y cuantos años, y de repente toda esta zona enorme no tiene un rey. 4 de los generales en el ejército de él, ¿está bien? ¿Sí? Están peleando entre ellos quién va a ser el nuevo rey, y en total tenemos 4. Esta es la zona de Israel. Lo que pueden ver acá en el centro, voy a marcar Yehudá, la zona de Jerusalén, y lo que tenemos es uno que se llama Ptolemaios en el sur. Él tiene en su mano En, Egipto, en, otros 2 están en en español es Grecia. conocido como Ptolomeo. Ptolomeo. Ptolomeo, La dinastía de Ptolomeo. en griego tienen una I, bien, Tamaño. Ptolomeo. Sí. Y en el norte, en la zona de Siria, Turquía y Irak de hoy en día, Seleucu, o en griego, y pueden ver acá que la zona de Jerusalén está en las manos de los egipcios. Los dos son griegos en las zonas. Entonces tenemos los griegos del norte de Siria y los del sur de Egipto. Durante las próximas casi más o menos 100 años, Judá, Yehudá y Jerusalén están en las manos de los egipcios. ¿Y qué pasa en esa época? Traducen la Torah. Primera vez que traducen la Torah a idioma griega, y acá ven uno de dos pedazos de papiro, que es como papel, no exactamente papel, con la Torah en griego. Y para quién esto lo hacen eso, hay los que dicen, yo quiero entender la religión y la forma de vivir de los judíos, los que no son judíos. Y en Alejandría, en Egipto, tienen una biblioteca, que ahí querían tener también cada libro que existe en el mundo. Pero además, si volvemos al pueblo judío que no vive en la zona de Judá, y puede ser que no entiende hebreo, casi no entiende hebreo, esto va a ser un poco más fácil para ellos también. Entonces, hay los que dicen que es algo muy bueno que todo el mundo entiende nuestra Torah, y hay los que dicen que quizás es solo para nosotros y los demás no necesitan saberlo. Hay una fecha en el año que tradicionalmente hablan que esa es la fecha que terminaron traducir la Torah, 70 o puede ser 72 sabios ancianos que lo hicieron, y eso es el Het de Tevet. El 8 de Tevet es la próxima semana. Y hablan de eso en la historia, como los sabios dan un poco de información histórica antigua. Entonces esto pasa cuando los egipcios tienen la autoridad encima de la zona de Judá y Jerusalén. Pero ¿qué pasa un poco después? ¿Se sabe qué Ptolomeo es el que le pidió? El segundo, el Ptolomeo el segundo. Ok. Seguimos un poco más, otros 40, 50 años más o menos, y llega el rey nuevo del norte de Siria, Antíoco, en hebreo Antiochus. Este es el tercero, pueden ver una moneda de él acá abajo. Tenía una nariz, como un judío bueno. Oren, ¿nos puedes Sí, ubicar en el tiempo, por favor? sí, el año es más o menos 200, vamos, 198, entonces hace 2200 años y poco. Más o menos la mitad de la época del Segundo Templo. Él sale de Siria y sigue conquistando la zona de Yehudá y Israel, de los Ptolomeos. ¿Y qué pasa? Ahora tienen un poco más, y cuando él llega a esta zona, hay muchos que viven acá. Hay los judíos de Yehudá, pero hay los samaritanos que viven más al norte y mucho más. Entonces empieza a hablar con ellos. ¿Y qué idioma usa? Griego.
Esto es una inscripción que fue encontrada en la zona de Bet Shean, un poco cerca al Kinneret, en el norte de Israel, y habla de cómo son las leyes nuevos, que ahora los seleucos están, los que tienen la autoridad acá, y él casi no cambia nada. Dice, yo entiendo, había una guerra y no todo está tan fácil, yo voy a ayudarlos y todos juntos van a seguir fenomenalmente sin problema. Entonces, esto es una inscripción. Al lado de Maresha Begorim, en el centro de Israel, encontraron otra inscripción más de más o menos 20 años después. Algo muy, muy parecido. Entonces, de ahí podemos entender que él está hablando que en todos los pueblecitos y las zonas que están, dice, seguimos adelante juntos y ahora son parte de la zona de Siria de los Seleucos. Lo interesante es que Josefo Flavio, el historiador, habla de algo muy, muy parecido que pasó también para los judíos. No tenemos una inscripción, lo que tenemos es lo que él dice a nosotros y marca así, el rey Antíoco a Ptolomeo. Ptolomeo fue un nombre muy, muy, muy conocido en todos lados en esta época, no tiene nada que ver con el del Egipto. Salud. Y ahí empieza a decir qué va a pasar. Los judíos, así que penetramos dentro de sus límites. Cuando llegué a la zona de Jerusalén, me dan permiso a entrar y me muestran todo y ayudan con mucha buena voluntad. Y nos recibieron a la ciudad y ayudan a los soldados, a nuestros soldados. Dice él, si así ellos ayudaron a mí, yo voy a ayudar a los judíos también. Y sigue con mucha explicación qué va a pasar y qué pasa. Y así sigue donde está marcado, es lo más fácil. Los hombres de esta raza iban de acuerdo con sus leyes paternas. ¿Qué dice el rey griego de Siria? Que los judíos siguen vivir como fue antes, con las leyes que tienen. Y los sacerdotes, los Kohanim, los escribas del templo, los cantores sagrados, que son los Leviim, no tienen impuestos. Yo no soy Leví, no soy Cohen. En esa época quizás podía tener menos impuestos. Y empieza que rápidamente vuelve todo al normal. Había una guerra, habían problemas, ahora queremos que todo vuelve al normal como fue originalmente, y sigue un poco más y dice algo muy, muy interesante. No se permite a ningún extranjero de penetrar dentro del recinto del templo, prohibido a los mismos judíos. ¿Qué dice? Hay una zona en el templo que solo los Kohanim pueden entrar, y él dice, los que no son de este pueblo y vienen a visitar, no pueden entrar. Entonces, él dice, por ley de los griegos, los que no pueden entrar al templo, no pueden entrar, los judíos que no pueden entrar, y también los que no son judíos. Él está hablando de las halajot que ya fueron conocidas de esta época. Para entrar, ¿qué necesitan hacer? Purificarse, que así dice acá, y además, no pueden entrar carne que no es kasher, caballo, mulo y no sé qué más, no pueden traerlo a la ciudad. Esta es una de las más antiguas, no sé, textos que hablan de kashrut, de purificándose en la época del Segundo Templo. La mayoría de los que conocemos es la Mishnah, que fue escrita un poco después. Entonces, aquí podemos saber que hace 2200 años y ya un poco más, los judíos tenían tradiciones y costumbres, y él dice, así fue antes, así sigue también después. Y Antíoco el tercero da ayuda para la ciudad a agrandarse y seguir funcionando exactamente como fue antes. Entonces, Oren, sí. preguntan en el chat, ¿quiénes son los escribas de la ciudad? ¿Quiénes son? Los Jajamim. Lo que entendemos que los escribas de la ciudad es como como el gobierno local. Muchos años después van a hablar en el Talmud de los 7 ancianos o importantes de la ciudad. Eso es lo que podemos entender de este texto. No sabemos exactamente. El problema que tenemos es que Josefo Flavio, que le escribió, vivió 250 años después.
y él da la información que él conocía de su historia, pero es como un grupo de los importantes de la ciudad que hacen toda la elegir y organizar como la ciudad. Entonces, en la época que el imperio seleucida conquista Yehudá y Jerusalén de los Ptolomeos, permitieron que sigan cumpliendo la Torá, las mitzvot y las Exactamente leyes. como fue Ahí te antes. ve la ahí, Sí. con Berajá, Eso es lo que los seleucos abajo, hacen. Y abajo. para ellos es lo más fácil. Así la zona judía, la zona que vive alrededor de Jerusalén, va a seguir Déjame en la puerta de una viviendo vez. normalmente. Y así van a también tener un poco de paz del lado de ellos en esta zona. Bien. Eh, Entonces, esto es a ver, los están haciendo una seleucos. pregunta en el chat. Sí. ¿Por qué le llama a los griegos macedonios o seleucidas? Ah, Lo que dijo el guía, lo que dice Oren, es que cuando muere Alejandro Magno, el imperio griego se divide entre los generales de Alejandro Magno. los 4 generales. Los 4 Uno generales es en Macedonia, otra es en Griega Centro, y los otros, los seleucos y los ptolemeos, son en la zona del este, la zona de Israel, Egipto, Siria. Y lo que es relevante para nosotros en la historia de Hanukkah es el imperio seleucida, como se le conoce en español, y el imperio Ptolomeo, que es el de Talmai, que estaba en la zona de Mitzrayim, de Egipto, como dijo Oren. ¿Ok? Sí. Se falleció el Antíoco III y uno de los 2 hijos, Seleuco, se exhibió, es el rey nuevo, pero él falleció un poco después y llega el mayor que vivía en Roma en esa época, vuelve a casa a recibir la reina y él se llama Antíoco el cuarto. Esta es una de las monedas de él. Muy interesante, hace 9 años en la excavación durante Hanukkah en Jerusalén, hace 9 años encontraron una moneda de él. En Hanukkah es muy, muy lindo, que él es el rey, el Antíoco, el Antíochus de Hanukkah. Y en la ciudad de Jerusalén encontraron 9 monedas de él. Vamos a ver cómo llegan estas monedas de él a la ciudad. Él empieza y tiene problemas. El problema es, necesita mucha plata para seguir la guerra contra los ptolomeos. Quiere conquistar centro de Egipto ¿Cómo también. saben que es de Antíoco? ¿Cómo saben que es la moneda de Antíoco? ¿Cómo sabemos? No sé si saben leer el griego. Lo que estoy mostrando en la derecha es Basileus. Basileus es rey. Y acá dice Antiochoi. Antiochoi. El problema es que hay 12 Antíoco. Hay muchos, pero los conocemos de las zonas donde estaban. Entonces, cuando están conquistando una zona nueva, pues puedo encontrar las monedas y ver de quién es. En la época griega también tenemos nombres además, cada uno. El segundo Antíoco Soter, el tercero Antíoco Magno, el cuarto Antíoco Epifane. Y así los nombres de además podemos conocer exactamente quién es quién. También dónde están distribuyendo, encontrando las monedas ayuda a entenderlo. Entonces este Antíoco el cuarto de repente recibe a alguien que viene a visitarlo en Siria. Y el nombre de él es Yasón. Aquí está. Entonces Yasón, hermano de Onías. Onías es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Este es el hermano chiquito. Y nosotros sabemos que cuando se mueve el Cohen Gadol, el hijo de él va a seguir tras de él. Pero lo que pasó acá es, Yasón dice, yo quiero ser el Cohen Gadol. Porque a mí, el chiquito de mi hermano, el chico chiquitito, yo quiero, pero no puede por la tradición judía. Entonces va al rey a Siria y dice, yo voy a pagarte una cantidad de kilos de plata, anúnciame que yo voy a ser el Cohen Gadol nuevo. El rey dice, muy bien,
está bien, pero vas a necesitar pagarlo cada año. Y así llega Yasón, el hermano del Cohen Gadol, y compró con dinero el cargo de sus sacerdotes. Y lo que pasa es que está cambiando mucho en la ciudad misma, en la ciudad de Jerusalén. Esto es un capítulo del segundo libro de los Macabeos. Y ahí entendemos qué hacer para recibir el permiso. Aquí está en el centro de la página. Se empezó a construir un gimnasio al pie de la ciudadela. No sabemos exactamente dónde. En la ciudad ahora hay un gimnasio para hacer sport. Pero lo que pasa en esta época es que Gemenus en griego es sin ropa. Eso es Gemenus, y donde están corriendo y haciendo cosas de deportes sin ropa. Entonces, para los judíos que van y van a verlo, es un poco raro, no saben qué hacer exactamente. Y el libro de Macabeos se llama a este Yasón el falso sumo sacerdote. Pero ahí fue para los próximos 2 años y medio, él es el Cohen Gadol. Pero lo que pasa cuando hay algo interesante en la ciudad de Esther, lo pueden ver, ¿no?, que está escrito abajo, los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar en el templo mismo, y ¿a dónde van? Van al ejercicios prohibidos por la ley, por cómo lo hacen los ejercicios sin ropa. Y así, la primera vez que alguien está comprando con plata, y así puede ser el sumo sacerdote. Esto es la primera vez. En 2 años y medio después va a pasar otra vez. Oren, ¿por qué los Sí. ejercicios del gimnasio son prohibidos por la ley? El más fácil de explicar es que lo hacen sin ropa. Entonces, no es algo que conocen en la zona judía. Además, si eso lleva a todos del altar y de los huesos y del templo, también la ley no le gusta eso tampoco. Puede ser que También tengo yo entendido de que también ellos querían demostrar vergüenza a los que no tenían, a los que tenían Brit Milá. Eso es uno de los problemas de la forma como hacen los ejercicios, que ahora los griegos que vienen a visitar los juegos van a ver que son diferentes por la Brit Milá, y por eso van a tener en los próximos 2 o 3 años judíos que dicen cómo vamos a ser más parecidos, así podemos ser más parecidos a los griegos que vienen a jugar con nosotros en ejercicios. Entonces, tenemos acá 2 cosas juntas. 2 años y medio después, Yasón está organizando los kilos de plata para pagarlo otra vez para el próximo año, y llega a un sacerdote, un Cohen muy joven, y dice a él: si podés, por favor, ir a Siria a dar este cargo para mí a los sirios, es algo muy importante. Y él entiende, y lo que hace es agrega un poco más, y Antíoco el IV anuncia a Meneleos, otro Cohen, que no es hijo y no es hermano del Cohen Gadol, anuncia a él como el nuevo Cohen Gadol. Y ahora Yasón, de repente, ya no tiene el templo en sus manos, y empieza una guerra pequeña en la ciudad de Jerusalén. Pero para Antíoco no importa además. Lo que él hace es, ahora tiene mucha plata y puede seguir de la zona donde está, más al sur, a Egipto. Entonces él sale. Una preguntita, Oren, ¿por qué Yasón construye el gimnasio en Jerusalén? ¿Él era una persona helenizada? Él fue solo un poquitito helenizado. Esto es algo que el rey Antíoco el IV dice, es parte si vos querés ser el Cohen Gadol, eso es algo que yo quiero que va a pasar en Jerusalén. Fue parte de como decimos, no tengo la palabra en español, del esquema en hebreo, el acuerdo. Sí, del acuerdo entre los dos. Gracias. Entonces sale Antíoco de Siria y está atacando al norte de
Egipto. Alejandría, la ciudad más importante, está acá y está acercándose muy fácilmente. El ejército de los egipcios, de Ptolomeos, no puede ganarlo, y de repente llegan, hay algo en el chat. No sé. Sí, hay una pregunta. Sí. ¿Los gimnasios eran exclusivamente para hacer ejercicios o para el cuerpo, o también había algo de filosofía o de Avodah Zarah? La gimnasia misma es ejercicios, pero en la forma como lo hacen, tienen templos o hablan de los dioses y además de los griegos, O sea, es había parte del rituales ejercicio, ceremoniales. no es solo correr. Ok, También tenían estatuas de Totalmente Zeus, junto ¿no? en la forma de vivir. Perdón, también ¿No? tenían estatuas de Zeus. No sabemos si hasta ahí llegó, pero lo que entendemos es que en la forma de los ejercicios, lo que pasa muchas veces es hablan de los dioses que ayudan a los que están corriendo y haciendo los juegos, y por eso los juegos son hellenizados, son muy griegos en la forma como lo hacen, y en esa época no había diferencia de la cultura y tradición y ejercicio, todo va totalmente junto. Entonces volvemos a Antíoco, que está ganando ahí en el norte de Egipto, y ¿qué pasa? De repente ven un barco en el mar, y otro más, y muchos que llegan, barcos que conocen por la forma, son de los romanos. ¿Qué pasa? Los romanos que viven en Roma e Italia y están moviéndose a poquito hacia el este en esa época, los romanos dicen, un momento, si Antíoco de Siria va a ganar a los egipcios, vamos a tener una zona muy, muy grande y muy fuerte en la mano de uno. Para nosotros, para los romanos, es mejor que hay dos reinas ahí que están peleándose cada unos cuantos años, cada cuantos años, va a ser más fácil para nosotros en el futuro al llegar ahí. Entonces llegan para ayudarlos a los Ptolomeos. Antíoco entiende que no va a ser fácil a ganar dos ejércitos, los de los egipcios y también los romanos que estaban ahora llegando, y quiere ganar un poco de tiempo, recibir un poco más tiempo a organizarse, pero de repente llega uno de los oficiales del ejército romano a Antíoco en la guerra y dice, anuncia a todos los soldados a dejar de pelear, dejar de la guerra y volver a casa, y ahí los pagamos. Él dice al oficial romano, yo necesito pensar, no sé si quiero hacerlo. El oficial dice, ningún problema. Y con un pedazo de madera, con un palo, empieza a dibujar un círculo alrededor de Antíoco y dice a él, ningún problema. No has salido de acá, no mueves hasta que das mi respuesta, ¿qué va a pasar? Entiende Antíoco que no puede ganar y anuncia que la guerra terminó sin ganar y todos necesitan volver al norte, dejarlo al Egipto, a los Ptolomeos todavía libres. En todo Israel están hablando de esta guerra y lo que pasa, y lo que entendieron los judíos de Jerusalén en esa época es que el rey Antíoco se fue, los romanos lo mataron en la guerra, y dicen, no, que cambió la forma de vivir en menos de 10 años en total, cambió toda la ciudad, cambió el sumo sacerdote 2 veces, y de repente también tenemos la gimnasia acá, todo está una mezcla enorme que cambió. Si él murió, podemos volver a la norma, a lo que teníamos antes, al normal, y Jasón vuelve a Jerusalén y está atacando el templo para sacar a Meneleos, que lo sacó de él, de ser Cohen Gadol, y hay una guerra en la ciudad misma. Pero Antíoco no fue matado, todavía está viviendo, y escucha de qué pasa en Jerusalén y vuelve con todo lo que puede, con todo el ejército, conquista la ciudad de Jerusalén y organiza una fortaleza en la ciudad con los soldados griegos ahí que molestan al templo, y en esa época el templo no puede funcionar más. ¿Ah? Y de repente hablamos de un lugar que se llama Modi'in. ¿Qué es Modi'in?
En esa época es un pueblecito a más o menos un día y poco de caminata de Jerusalén, así al mar, unos 20, 25 kilómetros más o menos. ¿Dónde está Modi'in? Hoy en día pueden ver en este Google Earth que ven acá, en lo más abajo dice Modi'in, es la ciudad nueva de Modi'in, pero a unos cuantos kilómetros hacia el norte y un poco al este, hacia el mar, lo que encontraron es, hay un pueblecito árabe que se llama Al-Midia, y con el nombre Al-Midia podemos entender que Modi'in fue cerca, no exactamente acá, puede ser alrededor en la zona, no sabemos exactamente dónde, pero ahí empiezan los macabeos a pelear con los soldados griegos que llegan. ¿Qué pasa? Y nadie sabe por qué esto pasa. Antíoco, cuando conquista la ciudad, anuncia que ahora no seguimos como el papá de él anunció hace 20, 30 años antes, que tú puedes vivir con los costumbres judíos normalmente. Él anuncia que de acá a más, todos necesitan ser helenísticos totalmente con los dioses y todo. Y en Modi'in, sí vamos a decir si es en Midia, no sé exactamente, en ahí construyen un altar y anuncian que todos necesitan llegar al centro y ser griegos. Matitiau, el papá de la familia, llega y dice, no puede ser, esto no es la forma de vivir judía, y empieza la guerra exactamente ahí. Si pueden ver un poco a la derecha de Al-Midia, hoy en día hay un lugar que se llama Hashmonaim, que es el otro nombre, de los macabeos, acá en el centro, y otro un poquito más, un pueblo que se llama Matitiau, en el nombre de ese Matitiau. Entonces, casi todo acá en la zona tienen los nombres de los lugares, los pueblos nuevos, tienen los nombres de los Hashmonaim de la antigüedad. Los macabeos y los Hashmonaim son exactamente lo mismo en esa época. Entonces, ¿qué pasa? No en Jerusalén empieza la guerra y la revuelta de los Maccabim, en Modi'in. ¿Por qué? Que la ciudad y el templo ya no funcionan. Hay soldados griegos en la ciudad y todos se dejan y encuentran un lugar un poco más seguro para empezar la guerra. De aquí suben hacia las montañas y los griegos entienden que es un poco más, va a ser un poco más difícil, no pueden llegar y anunciar los costumbres nuevos, y un batallón llega del norte de la zona de los samaritanos para ayudar a los griegos, no tantos soldados griegos que están en la zona de Jerusalén y alrededor, llegan del norte, y esto es la zona donde Yehudá Maccabí, Yehudá, el hijo que es el jefe del ejército de los judíos en esta época, esto es donde tiene su guerra primera. Llegan los griegos, y es en amarillo, en un valle muy pequeño, y llega Yehudá Maccabí de los ambos lados para atacarlos, y de ahí pasa algo muy, muy especial. Él funcionó a llegar a los griegos, a los soldados mismos, y de ahí encontró el general y lleva la bala de este general. Y de esta época después, en los próximos 7 años más o menos, Yehudá Maccabí va a pelear las guerras con las armas de los griegos, que son mucho mejores de las armas que los judíos tenían, y así tenían la posibilidad de seguir la guerra. Pero pueden ver acá, es un lugar que podía hacer y podía ganarlo, atacar de los lados, pero no en cada guerra esto es posible. Llegamos a la guerra segunda, los griegos están subiendo la montaña, y aquí también es un lugar muy fino y muy, muy pequeño, y puede llegar Yehudá y pararlos, que no van a subir más a la zona de la ciudad, a la zona de Jerusalén, y ya más o menos un año que están la zona de Jerusalén está en las manos de los Maccabim, no la ciudad misma, la zona alrededor. Los griegos dicen, no podemos parar, y el general más importante de los seleucos, Georgias, llega, organiza el ejército, y él dice, ahora entiendo, Yehudá conoce la zona, yo no, necesito ayuda de adentro. Él encuentra que en las guerras hay alguien que puede ayudarlo, que dice dónde está el campamento, la zona donde está Yehudá, es ahí arriba en las montañas. Él dice, bien, voy a salir de la zona
más fácil subir de noche, así nadie sabe qué lo estoy haciendo, y llegar hasta el campamento de Judá durante la noche, y él no va a saber que yo llegué. Lo que él no sabía es que también Yehuda tiene a alguien que ayuda a él en el otro lado, y Yehuda sabe. Entonces él deja los fuegos con las ollas para sopa y todo prendido, así los griegos van a subir y van a encontrar el campamento. Pero en esa época, exactamente en el mismo tiempo, él sale con sus soldados saliendo del campamento, dejándolo totalmente vacío, y baja toda la zona, toda la caminata de más de 20 kilómetros hasta la zona donde están los soldados griegos que no subieron hacia arriba. Y ahí quemó el campamento de los griegos. Georgias, que está arriba de todo, llega al campamento de Judá y dice, ¿dónde están todos? Mirando hacia abajo, entiende qué pasó. Se corren de vuelta, pero ya muchas horas de caminata y no tienen la fuerza a seguir, y así Judá puede ganar otra guerra más, y de a poquito todos los judíos que viven alrededor dicen, tenemos un general, tenemos la fuerza, y todos van con nosotros, y vamos a parar a los griegos y ganar la ciudad de Jerusalén. Pero siguen un poco más, y cuando siguen un poco más, llegan los griegos del sur. Solo para ustedes, acá en la derecha, dice Migdal Oz. Es exactamente donde yo estoy ahora, es donde mi casa está. Entonces llegan los griegos del sur, llegan hasta la zona de las montañas, y ahí, primera vez que hay una guerra que está abierta con los soldados griegos, con todas las armas que tienen, pero Una pregunta. Sí. ¿Estamos hablando antes de la conquista de Jerusalén? Oh, un momento, vamos a llegar a la conquista de Jerusalén. Exactamente. O sea, esto es antes de la conquista de Jerusalén. Sí, lo que sí. estás relatando. Son las guerras. Lo que estoy explicando ahora es más o menos 3 años que Jerusalén está en las manos de los griegos, y lo que Yehudá Macabí está haciendo es protegiendo toda la zona de los pueblecitos alrededor, así cuando termina y sostiene todas las rutas a la ciudad están en manos de él, puede llegar y conquistar la ciudad donde el ejército griego todavía está. El Bet HaMikdash en este momento está destruido. No está destruido, no está en uso. No está en uso. Durante 3 años no está en uso judío, voy a decir, que está en uso griego un poco, pero no en uso judío. Entonces, hay una época que no hay korbanot, no hay sacrificios. Llegan a esta zona, a un lugar que se llama Beit Tzur, al lado hoy hay un pueblo que se llama Karmei Tzur, y ahí ganó Yehudá en el cuarto guerra, y todos dicen, bien, las rutas están en nuestras manos y podemos, después de esta guerra, subir a Jerusalén y llegar al templo. ¿Y qué ven cuando llegan al templo? Ven que no está en uso, pero ¿qué pueden ver? Pueden ver que hay árboles y basura en todos lados, y entienden que el templo mismo no está como fue. Este es un maqueta del templo después, pero voy a usarlo. Cuando llegan, encuentran que acá, donde está marcado, hay una barrera pequeña, y ahí encuentran 13 agujeros. La Mishnah en Midot dice que en la barrera ahí, 13 agujeros que hicieron los reyes de los griegos, y los Hashmoneim, los Maccabim, lo organizaron de nuevo, y de esta época además adelante, cuando llegan a subir a la zona del templo, ahí todos hacen una Hishtachavaya. Hishtachavaya en hebreo es hacer, perdón, Marcos, reverencia. ¿Perdón? Reverencia. No puedo escucharlos. Es como hacemos en la tefilá, que estamos así, en el resto que estamos bajando un poco. Reverencia. Gracias. Hay palabras que no quedan en mi cabeza. Entonces llegan ahí, empiezan a organizar de nuevo. En este momento, Jerusalén totalmente va a ser totalmente dividida. Un parte que todavía están los griegos, los soldados que Judá no puede ganar, y la zona del templo mismo, que él volvió al templo y está limpiando el templo, y llega al altar adentro. Este es el altar. Llega al altar y saca
piedras del altar y le pone en una oficina pequeña al lado y dice, esto fue, ya es impuro. ¿Por qué? Que los griegos lo usaron al altar para los sacrificios de ellos y no podemos usar lo mismo. Entonces la Mishnah habla de sacando el altar y haciendo un altar nuevo. Además de eso, ¿qué pasa? Empiezan a construir un altar nuevo y organizar el templo nuevo. Piensen que ya 3 años más o menos no usaron aceite en la menorá y no hay las velas prendidas, entonces ellos van a hacer eso también y empiezan de nuevo. Entonces Hanukkah en hebreo es inauguración, lo hacemos de nuevo, que el altar nuevo, eso es lo que ven. La menorá que está dentro del templo, y voy a marcar dónde, la menorá que estaba en esta zona dentro del templo, nadie lo vea. Solo los que llegan un poco cerca y pueden ver de afuera, mirando así de la puerta, y así, ahí está. Pero la mayoría no saben exactamente qué pasa adentro. Afuera todos ven el altar nuevo que fue construido por los Maccabim, y así pueden empezar de nuevo el uso del templo con un Kohen Gadol, un sumo sacerdote nuevo. ¿Quién es? Yehudá mismo. Yehudá mismo va a ser Yehudá Maccabí, ¿no? Yehudá Maccabí, sí. Él es el jefe del ejército. ¿Era y Cohen? también ¿Yehudá era el Cohen? Kohen Gadol. ¿Qué? ¿Era Cohen? Sí, era Cohen Yehudá. Era Cohen, entonces. sí, sí. Es de una familia de Kohanim. Los macabeos son Kohanim. ¿Todos los Hashmonaim son Kohanim? Sí, sí. Los Hashmonaim, la familia son 5 hermanos de la misma familia. No conocemos y sabemos mucho de todos, pero 5 hermanos. Entonces, más o menos 1 año, así todo está bien. Vuelven a trabajar y hacer todo en el templo, los sacrificios y todo. Y escuchan que los griegos están organizando el ejército nuevo a volver del sur, donde está fácil llegar a Jerusalén. Quieren ganar todo de nuevo. Y ahí llegamos a la guerra quinta de Yehudá Maccabí. Otra vez, más o menos la misma zona donde estuvimos hace unos cuantos momentos. Llegan del sur y Yehudá llega del norte de Jerusalén para pararlos. Los griegos llegan con todo, con el ejército, y la zona donde marcamos esta guerra es al lado de un árbol muy, muy viejo que todavía no existía en esa época. Está 3 kilómetros de mi casa, en verdad. Y ahí la historia habla que el hermano chiquito de Yehudá Maccabí, el Azar es el nombre de él, puede ver que los griegos llegan con elefantes. Y uno de los elefantes tiene algo muy especial, un poco más de adorno, y piensa que quizás ahí está el rey de los griegos. Entonces él llega debajo del elefante y, usando las armas que tiene, ataca de abajo. 2 cosas pasaron. Uno, el elefante se cayó exactamente encima del Azar y él murió ahí. Y la otra cosa que pasó es que el reino está ahí arriba. Y en esta guerra, cuando los griegos llegan con los elefantes, Yehudá Maccabí no puede pararlos y vuelven hacia Jerusalén, empujan a los soldados judíos volviendo a la ciudad, y la guerra llega hasta la ciudad misma. Al lado de este lugar, hoy en día hay un pueblo que se llama El Azar, en el nombre del hermano de Yehudá. Llegan los griegos a Jerusalén y ahí un milagro, el segundo milagro de Hanukkah. ¿Y qué es el segundo milagro? El rey Antíoco IV se falleció. Y acá en la guerra escuchan de eso. El general dice: yo necesito volver a Siria lo más rápido que puedo, antes que algo pase ahí, que él es el más importante en la reina. Y ahí, cuando llegan a la ciudad y casa, conquistan todo que Yehudá Maccabí tenía. El milagro es que pueden seguir purificación y organización de la ciudad, pero todavía hay una zona de la ciudad que está en las manos de los griegos. Hay unas cuantas guerras más y vamos a saltar a la guerra número 8 al norte de la ciudad, donde llegan muchos soldados, atacan a Yehudá Maccabí de todos lados, y en fin, cuando él sube a las montañas que están acá arriba, tenía solo 800 soldados con él, cuando hay miles de los griegos, y le mataron a Yehudá Maccabí, que usa las armas de los griegos mismos, y ahí se muere
el general y el Cohen Gadol. ¿Qué pasa ahora? Está bien, tiene un hermano. El hermano se llama Jonathan. Y Jonathan se deja así un poco fuera de la ciudad de Jerusalén. Pueden ver donde dice Western Wall, que es el muro occidental, el Kotel. Se deja a la zona del desierto a 15 kilómetros de la ciudad. Y ahí, en las cuevas, en la roca, está con los que todavía quedaron con él y organizan de nuevo a volver a mover a la ciudad y atacar a los griegos que todavía están. Esta es la zona, estuve ahí hace 2 semanas, esta es la zona donde está marcado. Hay una cueva muy, muy famosa que se llama la cueva de Haritún. Es enorme y ahí podrían organizarse el ejército de los judíos y seguir la guerra. Jonathan organiza el ejército nuevo, vuelve a Jerusalén, el templo funciona, está bien, y los griegos dicen, bien, bien, bien. Vamos a hacer una conferencia y organizar quién tiene autoridad dónde. Venía a Aco, y Baquides, el general, organiza los soldados que no van a tocarlo a Jonathan, y él cruza al lado de los encampamentos y fortalezas de los griegos. Esto es una de las fortalezas, una entrada en una fortaleza y el muro de esta misma fortaleza. Él dice, déjanlo a seguir, a llegar hasta Aco, y ahí hablamos y vamos a ver quién va a ser el rey nuevo de esta zona. Esta es Aco la moderna. A la derecha pueden ver donde dice Tel Aco, es la antigua. En esa época la ciudad de Aco ya movió de la montañita pequeña a esta zona donde tiene la posibilidad de usar el mar. Y acá llegan Jonathan y los pocos soldados que vienen con él, y en la puerta de la ciudad, hoy la puerta del muro antiguo está exactamente acá, en la izquierda. No sabemos exactamente dónde fue en esa época. De repente, en la conferencia, en la puerta de la ciudad, los griegos se sostienen a Jonathan y lo llevan como en un momento él entiende lo que va a pasar, o que van a ponerle, cerrarlo en la cárcel para no sé cuánto tiempo, o que van a matarlo inmediatamente, y él anuncia a los que están todavía afuera, se querejen y vuelven a Jerusalén, anuncian que él ya no es el Cohen Gadol más, que dan el permiso al hermano Shimón seguir, organizar todo. Y ahí llegamos a Shimón. ¿Qué pasa al Shimón? Él no se pelea con el norte, él vuelve a Jerusalén misma, a la zona donde fue la ciudad, enmarcada acá en el azul y blanco, llega acá y ahí todavía hay soldados griegos. Y lo que va a hacer es así. En el año 170, es una cuenta que explican de cuándo, Israel se vio libre del yugo de los paganos. ¿Qué pasó? Comenzó la gente a escribir en los documentos, contratos, en el año 1 de Simón, gran sumo sacerdote, jefe militar y cuadrillo de los judíos. En esa época empiezan a hablar que ahora tenemos independencia y empiezan a contar los años de la época de Simón. ¿Qué pasó? Los soldados que estaban en la ciudadela, los griegos, no podían salir al campo, no podían salir más, y Simón tenía mucha fuerza, y vamos a saltar a donde está más grandote. Entonces ofrecieron a Simón negociar la rendición. ¿Qué dicen? Da la mano derecha. Y así cuando estamos sosteniendo la mano derecha no tenemos las armas en mano, y él lo aceptó. Aceptó el día 23 del segundo mes, el 23 de Iyar, el segundo mes, cuando empezamos a contar de Nisan, del año de la época 1, entró Simón en la ciudadela entre cantos, con palmas y arpas y cantando y himnos y cantos y todo. ¿Por qué? Bueno, abajo de todo, Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Me la va a hacer. Nancy, tu sobrino. Sí. Tiene las de antígeno. No me cuesta. Y lo que pasa acá, lo que yo le quiera dar. Estoy desesperada. ¿Está bien? Lo que pasa es, de repente, después de 26 años de cuando empezaron las guerras de los macabeos en Modeín, ahí cuando empezamos, 26 años
pasan hasta que, pueden decir, ya no tenemos griegos en casa, en la ciudad. ¿En qué año fue el milagro de Hanukkah? Oh, vamos a hablar del milagro de Hanukkah en un momento. Entonces tenemos, ya vimos un milagro de Hanukkah, que el rey se falleció. Otro milagro que conocemos todos es el milagro del aceite. Pero muy, muy interesante es que en el libro de los Macabeos dan otra explicación por qué lo hicieron a este festejo de 8 días de Hanukkah. Y ahí está. En el segundo Macabeos es un libro muy, muy especial. Empieza con mandando saludados a los judíos que no viven en Judá, los judíos de Egipto. Así empieza acá. En el año tal y cual, nos encontrábamos entonces en medio de la gran persecución que hablamos antes, que cambiar los costumbres judíos a los helenísticos. ¿Y qué dicen? En esos años, después que Jasón cambió todo en la Tierra Santa, en Judá, pero que teníamos, rezamos y peleamos para tener todo, y colocamos, presentamos un sacrificio y una ofrenda de cereales, pero empezamos los sacrificios de nuevo, y encendimos las lámparas. Y ahí dicen que otra vez de nuevo hicieron que la menorá está prendida. No hablan de un milagro, pero que lo podíamos hacer, que no podían hacer durante unos cuantos años antes. Colocamos sobre la mesa los panes y preguntan que los judíos de Egipto, por favor, van también a festejar con ellos algo nuevo, que es, recomendábamos que celebres la fiesta de Sukkot en el mes de Kislev. Así lo llaman, porque que durante la guerra, tenían una guerra en la época de Sukkot mismo, Sukkot en Tishrei, después de Rosh Hashanah, y no podían festejar Sukkot, y Sukkot es 7 días, y uno además que es Shmini Atzeret, entonces 8 días juntos. Y cuando terminaron la guerra y podían empezar de nuevo y inaugurar de nuevo el templo y el altar, anuncian, ahora tenemos otro Sukkot, cada año 2 Sukkot, uno en Tishrei y otro más en Kislev, que es la época de Hanukkah. Y en el rollo de ayunos, que es un rollo, una lista de la época del Segundo Templo, hablan de 8 días del 25 de Kislev, que es otro Sukkot. ¿Por qué? Que ahí ganaron los Macabeos y podían empezar de nuevo el altar y el templo. ¿Festejaron Sukkot con el Lulav y el Etrog o no? O sea, ¿hicieron el Lulav y el Etrog o al revés? Quizás también con el Lulav y el Etrog. Y ahí, para esta pregunta, voy a volver un poco y vuelvo a Shimon, que ganó los griegos, y aquí pueden ver que cómo está festejando con palmas, que exactamente es un Lulav. Entonces es una forma de festejar que ganaron y ahora tienen la independencia. Entonces puede ser que también en fin de purificar el templo y empezar de nuevo con los sacrificios normales, festejaron Sukkot todo con el Etrog y el Lulav y todo. Así cuando leemos el libro de Macabeos, así podemos entender que hicieron Sukkot normales, un poco más frío, y hacer comer el azúcar fuera un poco más frío. A veces también ya hay un poco de nieve en las montañas en esta época, pero hicieron Sukkot de nuevo. Y durante los años, tarda un tiempo, no sabemos si es 20, 30, más años exactamente, hasta que organizó exactamente qué hacen en Sukkot y qué hacen en Hanukkah, y ahí empiezan también a llamarlo Hanukkah. Entonces podemos saber que en la Mishnah después van a hablar de Sukkot, y 2 meses después hay otra ocasión más que es en el año y se llama Hanukkah, pero en el principio todavía lo llamaron Sukkot, que es en Kislev. Y así, en esa época, la explicación por qué es 8 días es de Sukkot. Después también, además, van a hablar del aceite que usaban, que podían usarlo para 8 días, y de ahí tienen también otra explicación más de esa época, por qué festejan 8 días. Yo quiero seguir solo un poquitito más. Tenemos unos cuantos minutos. Lo que pasa después
es que la ciudad se agrandó. Un momento van a ver cuánto se agrandó la ciudad. Otra vez voy a volver. Perdón. Chiquita y se agranda mucho la ciudad. Y los muros nuevos de la ciudad que están acá en las fotos está más de 3 veces el tamaño más antiguo. Y esto pasa en menos de 30 años. ¿Qué pasa? Independencia, fuerza, una reina nueva de los macabeos, de los Hashmonaim, y todos mudan a la ciudad, entran y viven en la ciudad, y cuando los griegos van a llegar a atacar otra vez más, en el año 130 más o menos, antes de la era común, ya están atacando este muro que está acá. Fuera de este muro encontraron puntas de flecha del ejército griego de hace un poco menos de 2200 años en esta zona. Y así tenemos una ciudad mucho más fuerte y mucho más grandota, con lugar para todos que quieren llegar a festejar ¿En qué año de los 30 años de guerra fue el milagro de Hanukkah? En el cuarto año. En el cuarto año. En el cuarto año. Después de un poco más de 3 años que el templo no funciona. Perfecto. Esta es la zona de Judá, está marcada acá en el más colorado, y pueden ver cómo se agranda la reina de los Hashmonaim, de los macabeos, durante los años. Está agrandándose y agrandándose, y en total, en fin de la época, tan grande es más o menos toda la zona del centro de Israel, en el norte de Israel, y también en Siria de hoy en día y en Jordania de hoy en día. Esta es la zona donde viven judíos. Hay también otros pueblos. Por ejemplo, los edomeos, que son los hijos de Esav, que exactamente leemos de ellos en la parasha hace 2 semanas, ellos también convirtieron al judaísmo en esta época y se juntan a la reina de los Hashmonaim. Vamos a terminar con 2 cosas. La familia de los Hashmonaim dejó unas cuantas cosas interesantes. Entonces hablamos de Yehuda Maccabi y también de Shimón. Este es Shimón. Y él es el único que tenía hijos que siguieron en la reina. Uno es Yohanan, y de la época de Yohanan tenemos esta moneda muy interesante que hoy pueden ver. El dibujo que está acá está encima de la moneda nueva de los 2 shekel que usamos hoy. Y pueden ver que acá hay 5 generaciones de los Hashmonaim hasta que llegamos a la época de Herodes. Hablamos un poquito de Herodes hace unos cuantos meses en Tisha B'Av. Pero además, del último generación de los Hashmonaim, tenemos algo más, y esta moneda, una moneda muy pequeña y muy especial. Solo hay 40 de estos que están conocidos, encontrados en las excavaciones de Israel. Y aquí pueden ver la menorá. Pueden ver la menorá. Y la mesa que está también en el templo, con 4 piernas. Esta menorá está, pueden ver la copia encima de la moneda de las 10 agorot que usamos hoy en día. Es muy especial, ya es de la moneda tercera que estoy mostrando acá, que usamos hoy, una copia de las monedas antiguas de la época del Segundo Templo. Esta es la menorá más antigua en dibujo que conocemos en el mundo. Es de hace 2050 años. 2060 ya, un poquito más. Pero lo voy a llevar a algo muy, muy especial que fue encontrado hace 5 años. En una sinagoga en el norte, cerca al Kinneret, encontraron un mosaico del siglo V, hace un poco más de 1500 años, y ahí esto es lo que pueden ver. ¿Qué hay acá? Podemos ver los que tienen vestido blanco. Vestido blanco es los vestidos de los Kohanim. Y acá los elefantes y los soldados griegos. Acá hay alguien, no sabemos quién es, y otro más. Si esto es Yehuda, quizás es el papá Matitiau. Pueden ver que los judíos también tienen armas en mano, es la guerra. Piensan que esto es un dibujo de la guerra de los macabeos. Y acá podemos ver los elefantes que hablamos de ellos antes. Lo más interesante es lo que pasa debajo de esto. Pueden ver todos estos. Una menorá y otra menorá, unas lámparas pequeñas. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero pueden ver que acá está un poco destruido y hay lugar para 3 más. En total, 9. Esto es de hace un poco más de 1500 años. Un mosaico en el piso, en la entrada a una sinagoga antigua,
y encima podemos saber que hay alguien anciano un poco acá en el medio, y 4 más jóvenes y 4 más jóvenes al lado. Es exactamente como la forma de la Hanukkah. Entonces, lo que podemos ver acá en un dibujo, muchos cientos de años después de la guerra de los macabeos, en una sinagoga donde llegan, en el dibujo hablan de la guerra de la independencia, los macabeos contra los griegos de Siria, y lo que tenemos hoy en día después son 9 lámparas de aceite. Así prendieron la Hanukkah en la antigüedad, no tenían lo que tenemos nosotros hoy en día con vela. Pusieron lámparas de aceite y halágicamente, originalmente, una es suficiente, pero Bet Hillel y Bet Shammai agregan más, que vamos a tener más luz para anunciar más y más del milagro de Hanukkah en la época más oscura, en la noche, a prender las lámparas de aceite, y eso es lo que está en este dibujo. Es muy, muy especial. No tenemos otro dibujo de Hanukkah que conocemos en la antigüedad. La mayoría de los dibujos que conocemos en sinagogas y además son cosas del Tanaj, y eso es después del Tanaj. Es muy, muy especial. Esto fue encontrado en Hokuk y todavía no está abierto al público. La foto que yo tengo acá es de lo que ya abrieron a ver un poco, sacaron unos cuantos fotos, pero todavía no pueden llegar y visitar. Pero eso es algo muy, muy especial, como la época de los macabeos, que no conocemos de la historia de Hanukkah, no conocían todos los detalles, que el libro de los macabeos no está en el Tanaj, pero conocieron mucho de la historia, y eso es lo que querían en esta sinagoga decir a todos los que entren: nosotros son de la familia y del pueblo de los macabeos que ganaron los griegos en esta guerra y podían prender las lámparas de aceite en sus casas. Lo que hicimos en la última hora, y casi llegamos al tiempo para ustedes a prender las velas, es un poco de la historia, en la historia misma de la época de los macabeos. De dónde son, qué pasó, las guerras, y lo más importante es la época muy, muy larga, de muchos, muchos años, hasta que tenían la posibilidad de independencia total, y anunciar que ahora hay algo más de festejar en el año judío. Y no todos pensaban en el principio que, bien, entonces tenían una guerra, ¿qué pasó? Piden a los judíos de Egipto, a los judíos que no viven en la zona, que van a festejar con nosotros la independencia judía, y eso funcionó muy, muy bien. De esta época puedo decir que Hanukkah es una de las épocas del año judío que muchas personas festejan con prender las velas. Muchas gracias. Eso es algo muy especial e importante de decir. Si alguien tienen todavía preguntas, podemos escuchar un poco. Muchísimas gracias por la exposición. Muy interesante. Te quería preguntar, ¿qué relación hay entre Bene Tuvía y el comienzo de la conquista de los Seleucides? Los hijos de Tobía es una familia que vivió en la zona del centro de Jordania de hoy en día. Fueron, no sabemos exactamente todo, pero ya en la época de Nehemías, en los primeros años del segundo templo, entonces casi 200 años, si no más, antes de la historia de Hanukkah, hay una familia muy, muy importante, y más de solo una familia que vive ahí, y tenían muchas relaciones con el templo en Jerusalén. En el libro de Nehemías no saben exactamente qué hacer con ellos, no ayudan, son de los que molestan mucho al principio del segundo templo, pero siguen los judíos vivir ahí. Y cuando los macabeos conquistan esa zona, se entran al pueblo. Y si voy a llevarlos a algo muy especial que fue encontrado, encontraron un resto de un palacio muy, muy lindo en Jordania, que encima dice en hebreo Tovía, el nombre en la entrada. Entonces esta familia sigue ahí, y no sé si en la época de los macabeos hicieron algo, pero
se juntaron con el pueblo judío durante la época. En el principio molestaban al templo. Ya algo de más, ya no sé cuánto tiempo todavía tienen para prender las velas. Muchísimas gracias por todo. Hazak Baruch, Hag Sameach. Muchas gracias a todos y Hanukkah Sameach. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por participar. Muy bien.